la tumba se levantó, yo alabo un Cristo de poder, que de la tumba se levantó, yo alabo un Cristo de poder, que de la tumba se levantó, se levantó, se levantó, de la tumba se levantó, se levantó, se levantó, de la tumba se levantó, yo alabo un Cristo de poder, que de la tumba se levantó, yo alabo un Cristo de poder, que de la tumba se levantó, se levantó, se levantó, de la tumba se levantó, se levantó, se levantó, de la tumba se levantó, se levantó, se levantó, de la tumba se levantó, se levantó, se levantó, de la tumba se levantó, y era una escalera la que Jacob veía, y era una escalera la que Jacob veía, el ángel le bajaba, el ángel le subía, el ángel le bajaba, el ángel le subía, pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, la que Jacob veía, pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, la que Jacob veía, y era una salsa la que Moisés veía, y era una salsa la que Moisés veía, y que la salsa ardía y no se consumía, y que la salsa ardía y no se consumía, pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, la que Moisés veía, pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, la que Moisés veía, y así, así, así se alaba Dios, así, así, así se alaba Dios, y así, así, así se alaba Dios, y dale la libertad, 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 y así, así se alaba Dios, así, así, así se alaba Dios, y déjalo que se mueva, 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 y déjalo que te toque, 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 se metió, se metió, se metió, se metió el poder de Dios, se metió, se metió, se metió, se metió el poder de Dios, se metió, se metió, se metió, se metió el poder de Dios, y dale la libertad, 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 con la sombra de fe, sanaban los enfermos, con la sombra de fe, sanaban los enfermos, pero no era razón, y tampoco era fe, pero no era razón, y tampoco era fe, y el que pero tenía el poder de Nazareno, y el que pero tenía el poder de Nazareno, 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 poder de Nazareno, 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 poder de Nazareno, tú lo tienes, yo lo tengo, poder de Nazareno, tú lo tienes, yo lo tengo, poder de Nazareno, 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 poder de Nazareno, 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 poder de Nazareno, tú lo tienes, yo lo tengo, poder de Nazareno, tú lo tienes,
te gozarás, que de la libertad tú te llenarás. Sangre de Cristo tiene poder. Sangre de Cristo tiene poder. Sangre de Cristo tiene poder. Prendo al diablo y tiene que correr. Sangre de Cristo tiene poder. Sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder. Sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder. Sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder. Prendo al diablo y tiene que correr. Que la sangre de Cristo tiene poder. Aleluya. Tiene poder, la sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder. Ya llegó hasta aquí el Espíritu de Dios, ya llegó hasta aquí el Espíritu de Dios. Y deja lo que te toque, y deja lo que te toque, y deja lo que te toque, que te toque, que te toque. Y dale la libertad, y dale la libertad, y dale la libertad, la libertad, la libertad. Y deja lo que te mueva, y deja lo que te mueva, y deja lo que te mueva dentro de tu corazón. Y dale la libertad, y dale la libertad, y dale la libertad, la libertad, la libertad. Y deja lo que te toque, y deja lo que te toque, y deja lo que te toque, que te toque, que te toque. Y fuego divino, fuego de Dios, fuego es lo que siento en mi corazón. Fuego divino, fuego de Dios, fuego es lo que siento en mi corazón. Y Hermano, vamos a pedir el fuego de Dios, hermano, el fuego de Dios. que la noche parezca día. El Espíritu de Dios se mueva, que la noche parezca día, y el Espíritu de Dios se mueva, que se mueva, que se mueva, que el Espíritu de Dios se mueva, que se mueva, que se mueva, que el Espíritu de Dios se mueva, que se mueva, que se mueva, que el Espíritu de Dios se mueva. Oh, gracias, Cristo. Oh, gracias, Señor. Oh, que tu Espíritu se mueva, Padre. Oh, recibe gloria, recibe gloria. Oh, recibe gloria, Padre. Somos libres para adorarte, Señor. Oh, hay libertad, Señor. Oh, Padre, somos libres para adorarte. Oh, somos libres para adorarte. Oh, gracias, gracias. Oh, gracias, Señor Jesús. Oh, mi alma te alaba, Espíritu Santo. Oh, gracias, Señor Jesús. Aleluya. Hay poder en su nombre. Hay poder en su nombre, Padre. Oh, gracias, Señor. Gracias. Oh, gracias, Espíritu Santo. Oh, Señor, fuego divino, Padre. Oh, Señor Jesús. Oh, gracias, gracias, Cordero de Dios. Oh, mi alma te alaba, Espíritu Santo. Mi alma bendice su nombre. Oh, mi alma bendice su nombre. Hay poder en su nombre, Padre. Hay poder en su nombre, Cordero de Dios. Oh, Espíritu Santo, es que los demonios tiemblan. Espíritu Santo, tu presencia tiembla los demonios. Oh, Espíritu Santo, tu presencia se ve el cansancio. Se van las enfermedades, Cordero Santo de Dios, a tu presencia. Espíritu Santo de Dios, gracias. Espíritu Santo de Dios, gracias. Hay poder en tu nombre, Padre. Porque no hay otro nombre dado a los hombres, Espíritu de Dios, en quien podamos ser salvos, Cordero de la gloria. Solo Jesucristo el único, el que murió en la cruz del Calvario. A usted sea la gloria, Padre. A usted sea la alabanza y la adoración, Dios mío. Oh, Padre Santo, gracias, gracias. Oh, gracias por la fuerza. Gracias, Dios mío, Señor. Sea bendito su nombre, Padre. Tu presencia está aquí, Cordero de Dios. Gracias. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Cordero de Dios. Oh, mi alma te alaba, Espíritu Santo. Dios les bendiga, hermanos. Amén. ¿Quién vive? Cristo. A su nombre. Gloria. Le doy gracias al Señor por este privilegio que me ha permitido de traer su palabra. Gloria a Dios. Y les voy a pedir que abran sus Biblias en Job 1. Vamos a estar leyendo Job 1, 20 al 22. Cuando todos los tengan, me confirman con un amén. Amén, aleluya.
Ajá, amén. Job 1, del 20 al 22. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a esperar un rato porque hay algunos. Está allí antes de Salmos. Está antes de Salmos. Antes de Salmos, gloria a Dios, aleluya. Oh, Salmos, gloria a Dios, aleluya. Job 1, 20 al 22. Salmos. ¿Todos los tienen? Amén, aleluya. La palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Oremos por tu palabra. Padre buen Dios que habitas en los cielos, gracias Señor te doy por este privilegio que me has permitido de traer tu palabra. Mira Señor, gracias de igual manera te doy por tu palabra, Padre, para adorar y glorificar tu nombre. Mira Señor, cada corazón que está acá en esta noche, que su palabra sea hablando, Señor, que seas tú Señor hablando cada corazón por medio de tu palabra, que seas tú también de igual manera hablando a mi vida. Que esta palabra de Dios que sea hablada, Señor, en esta noche, que no sea para destrucción, sino que sea para edificación, Señor. Gracias, Señor, y que seas tú usando, que no sea yo hablando, Señor, sino que seas tú hablando a mí, Señor. Toma mi espíritu y que seas tú hablando y hablando. Gracias, te doy, nombre de Dios, Padre, y Espíritu Santo. Amén. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? Gloria a Dios, aleluya. El tema que le he puesto a esto es buscar a Dios en todo tiempo. Aleluya. Y yo le pedí a Dios que me diera esta palabra, que Él me diera la palabra porque a mí me gusta, bueno, es mi segunda vez predicar, pero cuando yo estaba más pequeña yo decía que yo quería ser predicadora, decía yo. Y entonces yo he visto que hay algunas personas que predican, pero es de la carne. Y entonces yo le pedí a Dios que Él me ayudara a mí y le pedí a Dios. El domingo en la noche estuve orando yo y cuando estaba orando le dije a Dios que seas tú dándome la palabra para los hermanos. Y ya cuando me desperté lunes en la mañana, ya se me vino Job. Y yo dije, Job, yo casi no leo Job, dije yo, pero entonces se me vino Job y el versículo, y por eso que voy a dar esto para la honra y gloria del Señor. Aleluya. Y como todos conocemos la historia de Job, Job era un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, dice la Biblia. Y él era un hombre de fe. Job, sabemos que él era rico. Y él era rico entre todos, era el que tenía animales y todo eso. Y una vez Dios estaba en el trono, dice la Biblia, que él estaba en el trono y el Satanás, que el Señor lo reprenda, apareció allí y apareció donde Dios, y Dios le dijo, ¿qué? ¿Dónde estabas? Y le dice, estaba en la tierra, viendo todo ahí en la tierra. Y entonces le dijo Dios, ¿y no has visto a mi siervo Job, que es recto y apartado del mal? Y dijo él, pero si él te adora, porque tiene todo, le dijo, porque es rico, no le falta nada, y por eso que te busca, por eso que cree en ti, le dijo. Y le dijo, pero a ver si le quitas todo, si todavía va a seguir igual, si todavía te va a seguir buscando. Y entonces Dios le permitió a Satanás, le dijo, puedes poner tu mano, le dijo, pero no le puedes quitar la vida, le dijo. Y entonces el enemigo ahí trabajó y ya se fue él. Y
allí dice, la Biblia dice que después vinieron unas personas y le dijeron a Job, tus animales ya no están, le dijeron, tus hijos ya se han muerto, le dijo todo eso. Y entonces acá dice, Job se levantó y rascó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Entonces aquí miramos que le vino la mala noticia a Job de sus hijos, de sus animales, de los criados de él, pero dice que acá él se postró y adoró y dijo, sea el nombre de Jehová bendito. Quiere decir que él adoró al Señor. Y a veces nosotros nos vienen problemas, situaciones, y nosotros lo que hacemos es renegar de Dios. En vez de buscarlo más y en vez de ayunar, en vez de orar más, buscarlo en oración, lo que hacemos es renegar de Él, de las cosas que Él hace. Todo lo que Él hace es con un propósito. Tal vez en el momento nosotros no lo miramos como que es algo malo, pero Dios tiene propósito con cada uno de nosotros. Todo lo que nos pasa es porque Él tiene un propósito al final. Por ejemplo, tal vez nosotros estemos pasando por algo como si no tenemos trabajo o no tenemos dinero para pagar biles o algo, pero Dios lo que quiere que nosotros hagamos en el momento es buscarle, que le seamos fieles a Él en medio de todo eso, y después Él nos va a recompensar. Y a veces también Dios hace que nosotros pasemos por pruebas, y a veces Él hace que nosotros pasemos por pruebas y nosotros en el momento miramos como que decimos nosotros, ¿por qué me está pasando esto en medio de la prueba? Pero Dios es el que permite eso. Y entonces nosotros no tenemos que renegar. A mí me ha pasado, a veces yo he renegado, pero yo he aprendido que no tenemos que hacer eso. Porque cuando nosotros renegamos, Dios dice, en vez de buscarme, está renegando, entonces yo me voy a tardar más en darle lo que está pidiendo, porque nosotros lo que Él quiere es que lo confiemos en Él, quiere que busquemos de Él en todo tiempo. Y entonces tenemos que también ser pacientes a Dios, porque no es cuando nosotros queramos algo. Amén. No es cuando nosotros digamos, Señor, ya quiero esto ahorita. No, es cuando Él hace que nosotros pasemos por todas esas cosas, pero es para que tengamos más fe en Él y para que creamos más en Él. Y entonces Job, también miramos por toda la historia que él, en medio de las enfermedades, él tuvo una enfermedad, porque también el enemigo dijo, todo esto ya fue quitado y te sigue buscando, dijo él. Entonces él hizo que tuviera una enfermedad Job. Y entonces Job tuvo la enfermedad y hasta la propia esposa le dijo a él, le dijo, ¿por qué no maldices al Señor? Y le dijo Job, ¿cómo vamos a buscar de Dios en lo bueno y no en lo malo? Le dijo él. ¿Cómo es? Y a veces eso nos pasa, a veces yo soy una joven, no estoy en un matrimonio ni nada, no sé de eso, pero a veces como hay matrimonios que si le pasa algo a la esposa y el esposo mira, dice, así como en la iglesia dice, ¿sabes qué? Mejor te deberías de apartar de Dios porque nada estás haciendo. Mira lo que te está pasando, le dice. Mira esto y esto y busca de Dios, pero no estás mejorando, le dice. No, nada estás haciendo, estás perdiendo tu tiempo. Pero ese es el enemigo. Nosotros no tienen que hacer caso a eso porque el enemigo usa su propio familiar, esposo o esposa, usa para meter ahí como cizaña. Para meter ahí cizaña para que uno diga, sí, es verdad, mire, y para que uno se estanque. En vez de buscar, uno se estanca porque dice, sí, es verdad, es verdad lo que dice, nada estoy haciendo, estoy perdiendo mi tiempo. Pero uno tiene que por eso que confiar en Dios. Cuando esté pasando por cosas, pídale a Dios, ore a Dios, tenga fe y Él lo escucha. Y nosotros pensamos que Dios se aleja de nosotros. Tal vez digamos,
no, es que no me escucha porque no me está contestando. Cuando él está en silencio es porque él está trabajando, es porque él está haciendo algo, está tratando en algo. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es vivir en rectitud y ser fiel a él, porque a veces nosotros queremos vivir como el mundo, queremos hablar como el mundo, decir malas palabras, queremos andar en fornicación, adulterio, pero todavía queremos que Dios nos escuche. Aleluya. Queremos que Dios nos responda y queremos vivir como el mundo. Aleluya. Pero a Dios no quiere eso. Él quiere que uno sea perfecto y recto. Y porque hay gente que dice, pero es difícil ser perfecto, es difícil ser como Dios. Pero la Biblia dice, sed santo porque yo soy santo, dice. Entonces uno tiene que tratar. Yo entiendo porque yo también soy humana y estoy acá en esta tierra. Pero uno si, por ejemplo, hay gente que dice, ay, fornicar, ¿cómo yo voy a hacerlo? Dicen. Y después le voy a pedir perdón a Dios, porque él perdona, dicen, 70 veces 7. Pero él perdona, pero yo creo que eso es jugar con Dios ya. Eso, porque uno puede controlar eso. Uno sabiendo que eso es malo, uno ¿por qué lo va a hacer? Si en la Biblia dice que ningún fornicario entrará al reino de los cielos, entonces ¿por qué lo está haciendo? Si usted sabe, si ahí dice en la Biblia. En la Biblia todo está claro. Ahí dice cómo es que uno tiene que hacer. Dice, ningún borracho entrará al reino de los cielos. Aleluya. Ningún fornicario, ningún idólatra. Dice todo, dice ahí en la Biblia. La Biblia está clarito. Solo que hay a veces que uno nosotros no la leemos. Entonces decimos, pero ¿en qué parte de la Biblia está? O ¿dónde? Si yo no lo he visto, pero ahí está todo, está en la Biblia. Lo que uno tiene que hacer es leerla. Amén, aleluya. A mí, yo le he pedido a Dios mucho que Él me ayude, porque antes cuando yo estaba más pequeña, yo no sabía de la Biblia. Yo leía la Biblia, pero yo decía, ¿qué es esto? ¿Qué significa esto? Decía yo. Significa como si decía que Dios nos cubre, decía yo, pero yo no sé qué es eso, decía yo. Y mi papá decía, pero ahí está clarito, hija. Y yo, pero no le entiendo. Y entonces ahorita ya que estoy empezando ya a crecer más, yo le pido a Dios que me dé sabiduría y Él me ha estado dando sabiduría. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es, como les digo, siempre pedirle a Dios, porque Él nos escucha. Y yo he visto la mano de Dios, que como yo no sabía de la palabra, y como el domingo, para los que estaban acá para el ayuno, como saben que cada uno tenemos que leer un texto y decir lo que entendemos de eso. Y cuando me dijeron a mí el que yo tenía, dije yo, ay, yo no sé qué hablar porque yo no entiendo, dije yo. Pero ya vine acá y Dios me ayudó. Y yo dije, ¿cómo es Dios? Es grande porque Él sí da la sabiduría. Pero tenemos que vivir en Él y tenemos que creer en Él en todo tiempo. En medio de las pruebas, en medio de las tribulaciones, hay que adorarle y glorificarle a Él. No es fácil, como les digo, porque yo también sé, a mí me ha pasado, yo me he sentido como desanimada a veces, pero yo lo que hago es pedirle a Dios y yo siento, ahí el sábado pasado creo que era, yo vine acá al culto y yo no sé, yo me sentía rara y no me sentía así como con ánimo. Y yo oraba, pero yo estaba como abostezando mucho. Y a mí no me gusta eso, porque digo yo, no, eso se ve como que estoy muerta, digo yo. Y entonces yo estaba abostezando mucho y mi papá me miró a mí y me quedó viendo. Y entonces yo estaba, y entonces yo estaba bostezando y él me miró, sí. Y después ya cuando yo tuve que venir acá al piano para las alabanzas, yo no sentía nada, sentía como así, como sanámbula me sentía. Y entonces yo llegué a la casa y ya yo en mi cuarto me metí yo y empecé a llorar. Y ahí cuando ya antes de acostarme yo le pedí a Dios, le dije yo, Señor, ¿qué es esto? Porque esto no está bien, dije yo. Yo fui
a alabarte y glorificarte, pero yo no sentí nada. Yo me sentí así como entré, así salí, como hielo, como helada, le digo yo. Y entonces yo empecé allí a orar, yo empecé a pedirle a Dios allí. Y yo sentí un fuego que me cayó encima y ahí yo pude sentir que Dios me estaba llenando. Y yo empecé a sudar y ahí empecé a llorar en la presencia de Dios. Y yo le dije, gracias, Señor, porque yo sé que tú eres el que siempre estás conmigo. Uno se siente debilitado, uno se siente triste, pero lo que hace es que, como le digo, lo que uno dice es, ay, mire, me siento triste. Como si yo hubiera sido otra persona, yo hubiera dejado así, hubiera dicho, ay, no, me siento mal, no sé qué es. Y hubiera dicho, le voy a decir a mis padres, pero a veces Dios quiere que uno sea buscándole a Él. Que no sea que usted vaya donde un hermano o hermana. No tiene que confiar en el hermano o la hermana. Tiene que confiar en Él, poner la confianza en Él. Él quiere que usted le ore a Dios, a Él. Quiere que se hinque, se postre y clame a Él y le pida, Señor, dame fuerzas, ayúdame, Señor. Así como la hermana que ella se siente que necesita fuerzas, Dios la escucha y Dios le va a ayudar a ella, porque Él ayuda a los hijos de Él y Él le va a dar las fuerzas allí a ella para que ella se sienta así como ella se sentía antes, con ese fuego, con esa fuerza, que ningún viento la va a poder tumbar a ella. Y solo tenemos que serle fieles, como le digo, y buscarle a Dios en todo tiempo, en medio de las enfermedades. Nosotros acá como cristianos vamos a sufrir por Dios. Así como Él sufrió por nosotros, Él murió por nuestros pecados, nosotros vamos a sufrir por Él. Y esto es lo que enseñó la historia de Job, que los amigos de Él le hacían burla, los que eran hermanos según. Y a veces eso pasa acá en las iglesias, que hay hermanos que ellos dicen que son hermanos y puede venir donde mí y yo le puedo dar palabra, pero detrás hablan mal y le meten, ¿cómo dicen? El puñal por la espalda, le meten ahí. Pero por eso es que uno hay que confiar. Y acá en la tierra no hay amigos. No hay verdaderamente amigos. Yo he aprendido eso también. Tal vez tengo apenas 19 años, pero yo he visto muchas cosas en la escuela. Y yo pensaba que yo tenía amigas. Pero yo digo ahora, esas amigas ya ni me dicen hola, ¿cómo está? Nada. Digo yo, entonces no, de verdad no hay amigas. Y a veces nosotros tenemos amistades, a veces que pensamos nosotros. Que a mí, cuando yo estaba más pequeña también, como unos 12, 13 años, yo tenía una amiga y que ella, enfrente de mí, ella decía que yo era la mejor amiga de ella, que fuera a la casa de ella. Y todo eso, y yo, ok, está bien, porque como casi no era, mis padres, no sé cómo decirlo, no eran muy duros conmigo, pues. Y entonces, no era 13, era como 10 o 11 entonces. Y entonces, yo decía, ok, está bien, pero después yo me daba cuenta que ella hablaba mal de mí, que ella, ay, Samantha esto, y yo, ok, está bien. Pero ella me miraba, Samantha, ¿cuándo así? Se hacía. Entonces yo me sentía mal porque yo siempre he sido así. Y yo decía, y es mi amiga, pero yo nunca le decía nada a ella. Pero eso es lo que nos pasa a nosotros a veces, que nosotros sabemos cómo es la persona, pero nosotros seguimos con esa persona. Así era yo sabía cómo era ella, yo sabía que ella hablaba mal de mí, pero yo ahí seguía, como que nada pasaba, y yo decía, ¿por qué soy así? Porque no hay que tener enemigos, pero también si uno sabe que esa persona está haciendo el mal, entonces uno se tiene que apartar, sabiendo que está mal, hay que apartarse. Y entonces hay veces que nosotros sabemos dónde está el mal, pero no nos queremos apartar. A veces nosotros queremos que vayan donde nosotros y nos digan, esto está mal. A veces queremos que Dios baje y nos diga, esto está mal. Pero uno sabe, uno conoce, ya sabe ahí lo que está bien y lo que está mal. Uno sabe.
Oh, sí, Espíritu Santo. Grande, aleluya. Oh, Padre, gloria a Dios. Hay poder en Jesús. Gloria a Dios. Oh, aleluya. Santo Jesús Bendito de tu nombre, Nazaret, Padre, tú eres honroso. Alabanzas al Cordero de Dios. Aleluya. Oh, Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Hay poder en tu nombre, Espíritu Santo. Gloria a Dios. Aleluya. Te alabamos, Jehová, y te Oh, sí, bendecimos. Gracias. Espíritu de Dios. A veces nosotros queremos que el Señor baje como en carne a hablarnos, a decirnos esto está mal, mira, pero no. A veces por medio de la predicación nos habla, o a veces no hay que decirle hermano o hermana, esto está mal, apártese, ya no lo haga, no hable con esta persona. Uno ve con las acciones nos hablan. Así como hay gente que dice, yo que piensa que negar a Dios es solo por decirlo, pero no con los hechos. Uno niega a Dios. Entonces, a veces nosotros vemos el mal y vemos con los hechos qué es lo que la gente está haciendo. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es apartarnos de ahí, salir de ahí y buscar donde verdaderamente está el Espíritu de Dios, donde verdaderamente está la presencia del Espíritu Santo. Y yo no sé por qué yo estoy hablando de esto, porque yo no conozco la vida como yo soy una joven que solo voy al trabajo y a la casa y ya, pero yo no sé, el Señor me está poniendo que yo hable eso. Aleluya. Gloria a Dios. Sí, Señor. Aleluya. Habla, Oh, Espíritu ay, Santo. Dios Santo Jesús. Sí, Espíritu de Dios. Habla, Padre. Oh, mi alma te alaba, Espíritu Tú eres Santo bueno, de Padre. Dios. Tú eres grande, Espíritu de Dios. Alabado Oh, sea Dios. Santo Jesús. Yo le dije a mi mamá anoche que yo estaba soñando que el Señor nos hablaba. Aleluya. Santo. Gloria a Dios. Habla Dios. Sí, Señor. Aleluya. Jesús. Anoche yo estaba soñando que el Señor decía a él, dile al pueblo que yo soy más cerca y que me busquen y que dejen de estar jugando conmigo, dijo el Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, lo que nosotros tenemos que hacer es buscar de Dios. Dios ya está cerca, Dios ya viene pronto por una iglesia blanca, una iglesia limpia, sin manchas. Y nosotros lo que tenemos que hacer es empezar a buscar de Dios verdaderamente. Ya no es tiempo de estar jugando con Él. Tenemos, como les digo, buscarlo a Él en todo tiempo, en las buenas y en las malas. Y ya no hay que jugar con el Señor porque Él ya está cerca. Hay algunas personas que piensan que es mentira, que él, porque han escuchado que Dios viene, pero no. Ahorita ya las señales se están viendo más y el Señor viene pronto. Hay que prepararnos, hermanos, hay que arreglar nuestras vidas si estamos mal. Hay que arreglarlo, Señor. Aunque nosotros no hagamos, aunque digamos que estamos en la iglesia, pero si nosotros estamos viendo que ahí lo que están haciendo no está bien, entonces nosotros tenemos que apartarnos de ahí. Porque si el Señor viene, no vamos a estar haciendo lo que ellos, pero estamos ahí, somos como que somos partícipes. Y entonces el Señor, Él quiere prepararnos para ser levantados y no, por eso que Él ha hecho esta iglesia, porque vamos a hacer una diferencia, vamos a ser diferentes. No vamos a ser como los demás, nosotros vamos a tener ese amor por las almas. Vamos a ver la mano de Dios, nosotros vamos a ser diferentes. Vamos a estar ahí cuando necesiten ayuda. Las personas vamos a estar ahí demostrándoles el amor. Vamos a enseñarles que somos diferentes. Vamos a decirles, hablar la verdad, pero vamos a hablar la verdad, pero con amor. Porque también hablar la verdad no es esto y esto. No, hay que hablar la verdad, pero con amor. Para que las personas se sientan, porque a mí me han dicho que hay personas, a mí en mi trabajo me han dicho que ellos han ido a iglesia y lo que hacen es desanimarlos más a ellos. Ellos dicen, ay, es que no hay una iglesia acá que tenga verdaderamente amor, lo que hacen es juzgar, dicen. Pero nosotros no tenemos que hacer así, nosotros tenemos que dejar que Dios nos juzgue a nosotros y nosotros solo tenemos que buscarlo a Él verdaderamente y prepararnos porque Él ya está más cerca de lo que nosotros creíamos.
para los niños y jóvenes les digo que busquemos a Dios verdaderamente, y aunque estemos pasando por pruebas, aunque nos pasen cosas en las escuelas, porque yo estuve en la escuela también y yo sé cómo se siente que uno lo mire y que le diga, ¿por qué se viste así? ¿Por qué habla así? ¿Por qué se ve así? Porque a mí me pasaba, a mí me decían, ¿y usted por qué se pone faldas todos los días? ¿No se aburre? Y yo decía, no, es porque yo voy a la iglesia, les decía yo. Y entonces cuando Dios mira que usted lo pone en alto, Él lo pone a usted en alto. Yo les decía, es que yo voy a la iglesia. Y entonces ponía a mis compañeros, y cuando otro venía y me decía, uy, ¿por qué anda esa falda? Venían los otros compañeros y decían, déjenla en paz, es porque ella va a la iglesia, ¿ok? Ella es cristiana, decían. Y entonces los niños, lo que los jóvenes tienen que hacer es poner a Dios en alto, confiar en Dios, porque Él está ahí con nosotros. Y si esos compañeros nos hacen chiste o nos molestan, Dios se va a encargar de ellos. Nosotros solo tenemos que confiar en Él y Él se va a encargar de ellos. Y también los jóvenes, nosotros pasamos por cosas, porque yo también soy joven y yo sé, no es fácil las cosas de Dios, pero nosotros tenemos que seguir adelante, porque ahorita nosotros tal vez miramos que los demás jóvenes están en los bailes, están tomando, y nosotros decimos, ay, eso sí se están divirtiendo, pero ahorita ellos están divirtiéndose, pero en el final ellos van a sufrir, y nosotros tal vez ahorita estamos sufriendo por Dios, pero al final vamos a tener nuestro galardón, vamos a tener nuestro premio. Él nos va a llevar allá a las bodas del Cordero. Pero como les digo, por eso que tenemos que vivir confiadamente en Él y tenemos que creer en Él. Sí, amén, aleluya. Y por eso que nosotros tenemos que creer en Él y serle fiel. Bendito Dios, aleluya. Aleluya. Tenemos que serle fiel a Él como jóvenes, y cuando vengan esas pruebas, cuando vengan esas luchas, pidámosles a Dios, y Él nos escucha, Él nos ayuda, porque como les digo, yo me sentía desanimada el sábado pasado, pero yo sentí el Espíritu de Dios sobre mí, que Él me llenó, que Él me dio fuerza. Entonces Dios nos da la fuerza si lo ponemos a Él en primer lugar. Gloria a Dios. A veces sí, es bien difícil confiar en Dios y tener fe cuando estamos pasando por cosas difíciles. Aleluya. Pero tenemos que seguir allí, porque Él nos da la victoria al final. Él es el que Él nos da la victoria a nosotros, pero tenemos que confiar en Él y creer en Él y caminar en rectitud, no andar con un pie afuera y otro adentro de la iglesia. Amén, tenemos que aleluya. tener los dos pies adentro Santo. de la iglesia, no jugar con Dios, Aleluya. porque a Dios no le agrada eso. Si Dios estaba con Job porque él era fiel y porque él le adoró en medio de las enfermedades, le quitó los hijos pero le siguió buscando. Pero por eso que tenemos que nosotros ser como Job, tratar de ser como Job. Aleluya. Que Job fue fiel, pasó lo que pasó, llegaron los amigos y le dijeron, ay, tal vez es porque tú pecaste. Y eso es lo que pasa a veces en la iglesia. A veces hay un hermano desanimado y nosotros, los hermanos lo que hacen es juzgar a esa persona. Decir, oh, mire que esa persona ya se va a morir en el espíritu. Pero no van y le dicen, hermano, voy a orar por usted. Hermano, ¿qué tiene? ¿Qué necesita? No, lo que nosotros tenemos que hacer cuando miramos eso es preguntar, ¿qué le pasa, hermano? O si no le quiere preguntar qué le pasa, oh, hermano, yo voy a estar orando por usted, ¿ok? Y no decir, ay, que esa persona que adora está muerta en el espíritu, necesita salirse, si no adora necesita irse mejor. No, así no es, porque Dios es amor. Y sí, también es fuego consumidor, pero por eso que nosotros tenemos que ser como Dios, como Él fue. Él no
no, él no menospreció a las personas acá. Él le hablaba a las prostitutas. Él le hablaba a las prostitutas. Él hacía todo. Pero hay cristianos que dicen ay, no le puedo hablar a esa prostituta porque es pecadora. Pero entonces, uno, no me puedo dejar tocar por un homosexual porque no voy a ser homosexual, dicen. Pero no, es que Dios manda eso. Si dice ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, no dice a la gente cristiana o no dice a algunas personas, dice toda criatura. Criatura es persona que esté viviendo. Y entonces nosotros eso es lo que tenemos que hacer. No podemos hacer distinción de personas, no podemos juzgar. No podemos andar en chismes también, porque a Dios no le agrada eso. No podemos andar en contiendas con el hermano, nada. No, tenemos que apartarnos de él. Como les digo, tenemos que buscar de Dios. Tenemos que ya tomar las cosas de Dios en serio. Ya no es tiempo de jugar con él, porque Dios ya viene pronto. Él está cerca, pero sigamos confiando en él, creyendo en él. Él siempre nos escucha. Nosotros pasamos por muchas cosas, pero al final Dios siempre está allí. Y a veces nosotros queremos una respuesta de Dios, pero él no siempre es que nos va a dar una respuesta. Nosotros sentimos, él nos pone en el corazón a veces también qué es lo que tenemos que hacer. Aleluya. Y como a Job, él estuvo preguntando, pero Señor, ¿por qué me está? ¿Qué? Él estuvo preguntando a Dios. Dios le habló, pero Dios no le dijo, Satanás, esto vino donde mí. Dios no le dijo nada. Dios más bien le preguntó, le hizo preguntas sobre la tierra, sobre la creación, pero él en ningún momento le dijo, es porque Satanás dijo esto, no. Entonces Dios, a veces si nosotros le pedimos a Dios que nos hable, él no nos va a decir directamente, oh, mira, tienes que hacer esto. Él nos pone, nosotros conocemos cómo es que andamos y nosotros sabemos cuál es el bien y cuál es el mal. Y entonces Él pone en nuestro corazón eso, el sentir. Y así como Job, nosotros tenemos que ser así como Job y vivir en santidad, ser perfectos, tratar de ser perfectos, aunque no es fácil, como les digo, pero tenemos que tratar, porque no es imposible. Todo es posible si creemos. Solo tenemos que creer y será posible. Porque a veces también hay pecados como mentir. Eso es fácil. No es fácil. Pero eso es como uno sabe en la mente. Antes de decir una mentira, uno lo piensa. Si alguien le dice, ay, ¿qué estuvo haciendo? Como por ejemplo, si el pastor llama, hermano, ¿por qué no vino al culto? Ay, es que tuve una cita. Tiene que decir la verdad. Uno lo pensó, uno dijo, voy a decir que una cita. Una cita, pero no, uno tiene que decir la verdad, tiene que hablar con la verdad. Entonces cosas así son pequeñas, pero que uno puede corregir eso. Uno puede tratar de no hacerlo. Y eso es lo que Dios quiere. Nosotros quiere que nosotros tratemos de ser como Él. Nosotros quiere que seamos como Él. Sí vamos a sufrir acá, nosotros vamos a ser juzgados, vamos a hacer toda la gente nos va a juzgar, van a hablar de nosotros, pero eso no nos tiene que importar. Si con tal estemos haciendo la voluntad de Él, entonces porque nosotros queremos ser feliz con el mundo y juzgado por Dios, o queremos ser juzgados por el mundo y feliz con Dios. ¿Qué es lo que queremos nosotros? Sí. Y entonces nosotros tenemos que vivir así y buscar a Dios en todo tiempo, en medio de las enfermedades, de las tribulaciones, en todo tiempo hay que buscarle a Dios, porque Él nos va a dar el galardón, Él nos va a levantar cuando ya sea el tiempo, pero si hacemos la voluntad, lo que Él manda y lo que Él quiere, y aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Y entonces, hermanos, hay que seguir adelante en las cosas de Dios, como les digo. No es fácil, pero tampoco no es imposible. Y Dios es grande y Dios es maravilloso con cada uno de nosotros. A veces nos pasa
cosas y nosotros decimos, ¿por qué? Si yo no me merezco esto, si yo voy a la iglesia todos los días, si yo trato de hacer la voluntad, pero es que Dios permite eso para que nuestra fe crezca en Él, para que nosotros creamos más en Él. Porque solo porque nosotros somos probados como el oro fino. Y mucha gente confunde la prueba con tentación. A veces que viene una prueba y dice, ay, este es el enemigo, dice. Pero es Dios que lo ha permitido. Así como aquí, que Dios le permitió a Satanás que fuera donde Job y le quitara todo. Y así es Dios con nosotros. A veces nos vienen pruebas, pero es porque Dios quiere tal vez que nuestra fe crezca. O a veces Él quiere que nosotros seamos más pacientes en Él, que seamos más pacientes para las cosas. Pero a veces también nos vienen tentaciones y nosotros decimos, ay, ¿cómo es? Decimos el enemigo, ¿cómo es? Pero no, es Dios que permite algunas de las cosas. Aleluya. Y entonces nosotros tenemos que vivir confiados y adorarle a Él en todo tiempo, en medio de las pruebas, de las tribulaciones, buscándolo a Él en todo tiempo. Como mi abuela, hermana Marcela, ella cantó una alabanza que dijo, y esperaré en Él, aunque vengan las pruebas, aunque vengan las luchas. Eso yo sentí que Dios me estaba confirmando este mensaje a mí, porque decía que en medio de las pruebas, en medio de las luchas, que espere en Él. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, esperar en Él, en medio de las pruebas, en medio de las luchas. Como les digo, nosotros vamos a sufrir. En el Señor vamos a sufrir. No es fácil este camino. Pero si de verdad queremos tener la victoria al final, queremos ser levantados y queremos ir con Él, nosotros tenemos que sufrir por amor a Él. Vamos a sufrir, pero lo vamos a hacer para irnos con Él, con el Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Y entonces, hermanos, tenemos que ser justos y buscar a Dios y dejar de jugar con Él. Porque sí hay un infierno. Hay algunas personas que piensan que... A mí en el trabajo estuvimos hablando el otro día de Dios. Y me dice uno, pero yo no creo, yo no creo en nada, me dice. Yo creo que esta tierra, dice, no va a quedar nada, pero no hay cielo ni hay infierno, dice él. Y dije yo en mi mente, sí, eso es lo que usted cree, digo yo. Pero no, porque sí, en la Biblia dice que sí hay un infierno. Y esa es que la gente del mundo es como ignorante. Es que en la Biblia, por eso que les dije que en la Biblia dice todo. Y entonces ellos creen que no dice, pero allí en la Biblia dice que todo el que pecare, todo morirá y todo será echado en el lago de fuego, dice la Biblia. Y entonces sí tenemos que prepararnos, porque sí hay un infierno y sí hay fuego. Y tal vez ahorita cuando calentamos tortillas, las mujeres, a veces, ¡Aleluya! cuando calientan tortillas las mujeres a veces o cocinan, porque yo a veces he hecho un huevo allí y yo, ay, me quemé, mami, me duele, le digo yo. Y dice mi mamá, pero eso no es nada, me dice, eso es nada, me dice. Y yo, ay, digo yo, antes sí yo me asustaba, decía yo, ay, no, yo no me quiero quemar. Pero ahora yo siento que si Dios viene ahorita, yo sé, en mi conciencia, yo siento que sí me iría con Él, pero Dios también es el que nos juzga. Pero yo sí siento, pero antes cuando me decían, Dios ya viene, o truenos, yo lloraba. Ellos saben que yo lloraba y decía a mi papá, pues arregle la vida con Dios entonces y no se quiere quedar. Y yo, ok, decía yo, ok. Pero sí, entonces nosotros eso tenemos que hacer, buscar a Dios en todo tiempo y prepararnos, porque la venida de Él está más cerca que antes. Él ya viene pronto por la iglesia de Él. Solo tenemos que caminar recto, tratar de ser perfectos. Y cuando nosotros nos sentamos caídos, nos sentamos como que no podemos más, levantar nuestras manos y pedirle a Dios que nos dé la fuerza y pedirle a Él que nos ayude. Y entonces esto ha sido mi corta meditación.
Y le voy a pedir que se pongan de pies, hermanos, de pie, hermanos. Aleluya.